Partidazo de Real Cartagena el día de hoy. Qué partido, Qué partido el del día de hoy. Freddy Montero ni se diga, ¿no? Si Real Cartagena tuvo un partidazo el día de hoy, Freddy Montero ni se diga. Así le mide a Freddy Montero. Así le mide. De este porte la tiene el tipo. Dios, qué jugador pijudo Freddy Montero, por Dios. Fútbol en estado puro, fútbol. Fútbol. Lo que derrochó hoy en el césped del estadio Jaime Morón. Fútbol. El tipo tiene el fútbol en la cabeza. No necesita correr a 50 kilómetros por hora, no necesita chocar con los defensores, no necesita... No. El tipo tiene el fútbol en la cabeza. Lo piensa antes de ejecutar. Y cuando lo ejecuta con una maestría de aquellas. Con una maestría que solamente los jugadores como él, con la calidad que él posee, lo puede demostrar hoy en el Jaime Morón. 3-0 Real Cartagena, sólido, categórico, contundente, 3 goles de Montero. Y además, en algún momento, en algún pasaje del partido, parecía hasta que Real Cartagena sacaba el pie del acelerador, y porque a veces parecía que hay que dosificar un poco, porque se viene Jaguares, porque todavía hay que medir las cargas, porque hay unos jugadores que a veces les pesa un poco el cansancio y hay que ser un poco mesurado. El mismo Freddy Montero, que más allá de la edad que tiene, todavía tiene que dosificar un poco. Pero hoy Real Cartagena hubo un solo rival o un solo equipo en el gramado de Jaime Morón el día de hoy, fue Real Cartagena. Un partido de principio a fin, lo ganó de punta a punta. Empezando a los 5 minutos ya había convertido el primer gol y bueno, ya ahí vamos a desandar el análisis de lo que viene. Gente, antes le digo, suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario, como siempre se los digo, como siempre se los sugiero. Y seguimos, por supuesto, la conversación en los comentarios. Dejen su me gusta, por supuesto, también suma. Un partido donde Real Cartagena empezó, digamos, viendo o con el resultado opuesto de ya de lo que fue el partido de la primera hora de Jaguares e Inter Palmira. Que dicho sea de paso, Jaguares de Córdoba ganó en condición de local 2-1, y eso a Real Cartagena también lo obligaba a ganar el día de hoy, porque esto es apretando, esto es apretar, nunca aflojar, como diría un famoso o reconocido aquí en la ciudad creador de contenido. Siempre apretar, nunca aflojar. Y este Real Cartagena hoy saltó al gramado del Jaime Morón, sabiendo que ya en el otro partido Jaguares de Córdoba, que prácticamente es su rival en este grupo, ya había vencido 2-1 a Inter Palmira. Un Inter Palmira que se diluyó, se pinchó, se espichó y ya de alguna forma ya queda relegado en la puja por el grupo. Parece ser que esto va a ser entre Real Cartagena y Jaguares y Real Cartagena. Por estos momentos, ambos con 6 puntos, ambos compartiendo la punta, pero por supuesto la ventaja deportiva la tiene el conjunto de Montería, habida cuenta de que tiene ese famoso punto invisible por haber quedado mejor clasificado en la fase de todos contra todos. Pero como esto es entre Jaguares y Real Cartagena, y ya pegó adelante Jaguares, el Real Cartagena hoy tenía que salir y demostrar y ganar. Tenía que salir, demostrar, jugar y ganar. Y todo lo hizo, de principio a fin. Un Freddy Montero que en la primera que le quedó la peleó con el cuerpo, se sacó un jugador de encima y la mandó a guardar, con una maestría, con una clase que solo los jugadores como él lo pueden tener, que los jugadores como él lo tienen que demostrar, lo demuestran y lo demuestran. Y así también llegó el segundo gol. El segundo gol es de un gesto técnico de maestros, porque cualquier otro humano en esa misma situación que ocurrió allá en el área chica, atacando hacia norte, cualquier otro la manda afuera, cualquier otro la estrella, no sé, en cualquier otra parte, la manda afuera. El tipo le puso el pie, la acarició, la clavó al ángulo, le clavó un ángulo, cayéndose, dando ventaja, cayéndose prácticamente, la coló al ángulo y bueno, revisión de por medio, VAR de por medio, se convalidó esta anotación y fue el segundo para Real Cartagena, que con eso terminó la primera mitad. Pero era un Real Cartagena que ya se regodeaba, que ya todo era fiesta, que todo era alegría, que todo era jolgorio acá en la ciudad, particularmente en este partido. La hinchada de Real Cartagena recibió al equipo de una manera muy espectacular, con pirotecnia, con luces, con fuegos de artificio, con color, con bengalas. Hoy fue una fiesta aquí en el Jaime Morón. Y esa fiesta la respaldó el equipo también en el campo de juego. Y eso también se lo valora. Porque por años y años y años estuvimos
viendo Reales Cartagena, por decirlo de alguna manera, o Real Cartagena, equipos de Real Cartagena que no representaban al hincha, o que muchas veces no respaldaban todo lo que el hincha dejaba en la tribuna, todo lo que el hincha entregaba como agasajo al equipo. Este equipo se envalentona también con el hincha, es recíproco con el hincha, y hoy en un recibimiento prácticamente de fiesta, también hizo la fiesta dentro del gramado del Jaime Morón. Una fiesta que el principal protagonista, o el protagonista excluyente, fue el señor Freddy Montero, que ya llega a 14 goles. 14 goles. 14 goles igualó a la cifra que venía presentando hasta ahora Rentería, o que viene presentando hasta ahora Rentería, pero que venía remando de atrás en ese conteo de goles. Ya lo alcanzó, ya tiene 14 goles también. Hoy se fue con un triplete también como el que anotó ante Quindío, y entonces es un tipo que está dulce. Y por eso decíamos, qué bueno que esta curva ascendente tome a Real justamente en la cresta, que lo tome allá en el pico, y que además tenga sus delanteros dulces. Y tener al delantero dulce, en este caso a Freddy Montero, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque en cierta medida también Real Cartagena termina siendo un equipo de gol fácil. Termina siendo un equipo de gol fácil, que los encuentra muchas veces. A ver, con esto no estoy subestimando la producción futbolística de Real Cartagena, porque se tiene que valorar y justamente también se le da el valor que requiere. Pero a veces nos habíamos acostumbrado a equipos de Real Cartagena que generaban, que llegaban con peligro, que generaban ocasiones, que generaban opciones, pero no las capitalizaba. Este Real Cartagena, con este Freddy Montero, prácticamente la que te queda en el área te la manda a guardar. Y así llegó el segundo gol, y así llegó el tercer gol también, donde prácticamente con Juan Pablo, que está aquí detrás, que también me acompaña en este tema de los videos, decíamos, el tercer gol es un canto a la perseverancia del gol. Es un canto a no bajar los brazos, a no darse por vencido, a tener siempre la esperanza de un nuevo gol. Que cuando todos estaban distraídos, cuando todos estaban pendientes a otra cosa, cuando todos levantaban la mano quizá pidiendo los jugadores de Tigres un fuera de lugar o un hipotético fuera de lugar, el tipo estaba metido, el tipo estaba en otra, el tipo estaba pensando en recepcionar, en amagar al portero, en dejarlo regado y definir a un costado. Ese es Freddy Montero, un tipo que está enchufado con el gol, un tipo inteligente que tiene el fútbol en la cabeza, que en esta circunferencia le cabe todo el fútbol y que así también lo desarrolla con sus compañeros y demás, le aporta al equipo, y que también es un tipo perseverante del gol. Es un tipo que está pendiente a cuál espacio, está pendiente a qué distancia, a qué poquito le dejan de oportunidad para clavar, para capitalizar, y hoy lo hizo en el tercer gol, que fue muestra de ello. Otro triplete más, otro balón que se lleva a la casa Freddy Montero. Pero en términos generales, un Real Cartagena que mostró una buena cara, un Real Cartagena que se mostró fuerte todavía, sobre todo, repito, teniendo en cuenta lo que había pasado a primera hora entre Jaguares de Córdoba e Inter Palmira, que no es menos, no es cosa menor, no es cosa menor. Jugar con un resultado opuesto y saber que tienes que seguir en el tren. No te puedes bajar, no te puedes bajar de la lucha. Cuando el otro equipo ganó y te sacó 3 puntos, tienes que estar ahí a la vanguardia. Y hoy Real Cartagena lo hizo ante Tigres, que digamos, de paso, fue un rival menor con respecto a las virtudes que ofreció Real Cartagena el día de hoy. Hoy Real Cartagena fue más equipo absolutamente que Tigres, no hay ninguna duda ante eso. Y hoy había que apretar, porque si Jaguares de Córdoba está poniendo la batuta y está poniendo la vara en cierto nivel, Real Cartagena también tiene que sumarse a esa vara. Real Cartagena tiene que sumarse a ese nivel, dar batalla, plantar cara, y lo está haciendo. Hoy en condición de local ante su gente, el estreno ante su gente en los cuadrangulares, lo hizo de buena forma, lo hizo goleando, gustando y ganando, y eso también le va a ayudar, por supuesto, a encarar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Justamente Jaguares de Córdoba. Pero antes, no quiero pasar a lo que tiene que ver con esa proyección ante Jaguares de Córdoba, sin antes valorar a Freddy Montero, ya lo hicimos, Cristian Marrugo, el Chocolo Ramírez. Creo que ese triunvirato junto también aporta mucho Wilfrido de la Rosa por banda derecha. Hoy no estuvo tan protagonista el señor Arley Rodríguez, pero sí se valora que Marrugo, el mismo Montero, el Chocolo Ramírez, Wilfrido de la Rosa, son jugadores que se entienden, son jugadores que te ponen la pelotica así chiquitica, son jugadores que te la dejan chiquitica, y cuando te la toman te vuelven loco. Y siempre o casi siempre, cuando estos 4 intérpretes están en un buen día,
te la hacen pasar mal. Y hoy se le hicieron pasar mal al pobre Tigres, que, pobre dicho sea de paso, tiene 0 puntos, al igual que Inter Palmira, y parece, repito, que Real Cartagena se despega en esa lucha con el propio Jaguares de Córdoba. No quiero pasar tampoco sin analizar lo de Martín Cardetti. Martín Cardetti se fue de Real Cartagena y no nos podemos olvidar prácticamente por la puerta de atrás. Prácticamente por la puerta de atrás. Recordemos que fue un Real Cartagena que prácticamente fue bastante penosa su imagen aquella vez, donde prácticamente se fueron con invasión en la cancha, se fueron insultados los jugadores en aquel entonces, pero vale traerlo a colación porque el tipo le cambió la mano a este Real Cartagena. Yo no sé, sinceramente, si este equipo en otras manos hoy estuviese mostrando la producción futbolística que está mostrando Real Cartagena. No es el Bayern Múnich, no es la Brasil del 70, no es el Barcelona de Guardiola, pero es un equipo pragmático, es un equipo que sabe lo que tiene que hacer, es un equipo utilitario, es un equipo que se entrega para el equipo y donde sus referentes, particularmente Cristian Marrugo, Freddy Montero, guían al equipo, guían a los jugadores, guían a los más jóvenes, y cuando por ahí hay alguna desconcentración, cuando hay algún imperfecto, cuando hay alguna ventaja dada, ahí están los líderes justamente para levantar al equipo. Porque hoy en algún momento Adrián Montañez, que ya se estaba mandando varios errores en defensa y que prácticamente hoy fue, digamos que ese asterisco a corregir en Real Cartagena, apareció Montero y lo levantó también. Vamos que nos estamos jugando la vida prácticamente en el torneo de estos cuadrangulares del primer semestre. Vamos, arriba, y eso hace un líder, guía al equipo también. Y cuando hay uno que se está quedando, y bueno, vamos a levantarlo también porque esto lo sacamos adelante entre todos. Entonces, positivo el liderazgo también de Freddy Montero, positivo el liderazgo de Cristian Marrugo, pero positivo también la gestión técnica que está adelantando Martín Cardetti. Y particularmente hoy desde la tribuna occidental y de algunos sectores de la cancha bajó la ovación para Martín Cardetti, un tipo que, repito, en algún momento se fue no muy bien de la ciudad de Cartagena, o por lo menos con un buen rendimiento en Real Cartagena, y que esta vez está siendo valorado, pero valorado con razones, valorado justamente porque ha dado motivos para ello y porque ha revitalizado a un Real Cartagena que en los últimos partidos que estuvo Mario Sebastián Viera parecía que se diluía, parecía que se pinchaba, parecía incluso que hipotecaba su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Entonces, de alguna forma hay que valorárselo al tipo también. Hay que darle la derecha al tipo en esa. Hay que dársela a Cardetti ganada, porque el tipo se la ganó también viniendo a la ciudad con dudas, viniendo con una incógnita. ¿Será que va a ser lo mismo de la vez pasada? ¿Será que no va a resurgir la cosa? ¿Será que va a seguir hundiéndose Real Cartagena? ¿Este es el entrenador que necesitamos para este momento? Bueno, todas esas dudas de a poco, el señor Martín Cardetti se ha encargado de apagarlas, de extinguirlas de alguna forma, porque su equipo en el campo de juego, que es donde tiene que demostrar en definitiva, lo está haciendo. Y lo está haciendo con creces, lo está haciendo de manera holgada, lo está haciendo con categoría y lo está haciendo ganándole a rivales que por supuesto tiene que ganarles para no descolgarse en la puja por quedarse con el primer puesto de la zona donde está Real Cartagena, que repito, está Jaguares de Córdoba, Real Cartagena, y la puja va a ser así. Pero el lunes ya esto es barajar y dar de nuevo. Real Cartagena va a enfrentar en condición de local a Jaguares de Córdoba, y en la previa lo decíamos, porque era tan clave la victoria iniciando los cuadrangulares ante Inter Palmira, porque si tú ganabas de visitante ibas a tener 2 partidos de local que si los sacabas adelante, que si los ganabas como correspondía, hoy ganó el primero, veremos si le alcanza para ganar o si termina ganando el segundo, que es ante Jaguares de Córdoba. De alguna forma empiezas a romper el grupo, el grupo, ya lo rompiste hasta ahora. A ver, no se ha roto como tal a favor de Real Cartagena, pero ya ha hecho lo que te corresponde, ganar 2 de 2. El otro partido lo tiene en condición de local, ante Jaguares, rival duro, que es con el que prácticamente vas a pelear hasta el final. Tienes que ganarlo, Real. Tienes que ganarlo. El partido del lunes es una obligación ganarlo. Es una obligación porque empiezas, repito, a quebrar el grupo a favor. Y es ante un rival que no puedes empatar, porque en puntos obviamente tiene la ventaja deportiva y te va a pasar adelante por el famoso punto invisible. No puedes empatar con Jaguares de Córdoba. A lo sumo ganar aquí, como sea, siquiera 0-0, y después en Jaguares vemos. No perdamos en Córdoba, en Montería. No perdamos en Montería.
Pero acá el lunes hay que ganar de manera imperiosa. Aquí en condición de local, Real Cartagena tiene que ser un fortín y hasta ahora lo viene demostrando. Desde que asumió Martín Cardetti no ha perdido ningún partido y en condición de local mucho menos. Entonces la casa se respeta, Real Cartagena está en curva ascendente, su delantero está dulce, que es Montero, que está recontra dulce, 2 tripletes, el tipo es goleador del Real Cartagena y ya hoy también es el goleador del torneo en este primer semestre. Entonces tienes todos los argumentos como para ir tachando y saber y ponerte de alguna forma el traje de protagonista de una vez por todas de esta parte del torneo, de estos cuadrangulares que de alguna forma ya se perfilan, por lo menos en este grupo, Jaguares y Real Cartagena, para disputar seriamente y efectivamente lo que viene. Gente, no ha sido más, muchas gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, activan la campanita, va a ser muy importante eso, que se sumen también a esta comunidad, dando su parecer de este Real Cartagena, que 2 de 2, 6 puntos disputados, 6 puntos cosechados, y un delantero dulce como Freddy Montero, que ya suma 14 goles, 14 anotaciones, y es la esperanza de gol de Real Cartagena de aquí en más. Se viene Jaguares, pero ¿quién dijo miedo, Jaguares? ¿Quién dijo miedo? Hay que mirarlo frente a frente y pelear con las armas que se tienen. Chao.